comentar también a lo largo de la tarde. Mientras tanto, pasamos ya al primer análisis y lo hacemos en clave geopolítica con José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. José Luis, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, recogemos muchos mensajes a lo largo del día de hoy por parte de Jens Stoltenberg, desde la OTAN, por parte de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, con mensajes que realmente confluyen, ¿no? Que van muy a la par. Sobre todo está quedando más que evidente cuál es el principal problema ahora, de falta de munición, de necesidad de aumentar esa capacidad industrial para fabricar esa munición, para seguir apoyando a Ucrania. Decía Josep Borrell, para conseguir la paz hay que ganar la guerra y por eso hay que apoyar militarmente a Ucrania. ¿En qué punto nos estamos moviendo? Porque aunque nos estén hablando de llegar a la paz ganando la guerra, no estamos viendo que de nuevo se rescate el concepto de negociaciones de paz, sino todo lo contrario. Se nos está hablando de munición, de abordar el frente bélico, pero no de abordar la mesa de negociaciones. En efecto, aquí tenemos, se puede decir, como tres aspectos. Uno, para sentarte a la mesa de negociaciones necesitas desde luego tener desde luego unas cartas que remarquen tu posición, y de momento pues los asesores, principalmente militares, lo que les están aconsejando es que desde luego si van a empezar a negociar y quieren negociar de una manera que puedan desde luego más o menos plantear que bueno, pues han tenido la razón y es de una manera victoriosa, la tienen que asentar sobre unas victorias militares. Así que se va alejando más la posibilidad de una negociación y tendría que ser después, desde luego, bueno, pues de haber cumplido unos ciertos objetivos militares que puedan, desde luego, permitir vender de una manera positiva ese proceso de negociación muy posterior. Por lo tanto, se nos aleja un poco todo ese periodo, ¿no? Otro aspecto es de repente, bueno, pues la famosa fábula un poco del rey desnudo, ¿no? Igual que el COVID descubrió pues que Europa estaba desindustrializado y que no teníamos ni siquiera fábricas textiles para hacer nuestras mascarillas, ahora resulta que descubrimos que, bueno, Europa, un continente desarrollado, resulta que a nivel de industria de defensa, bueno, nos hemos descapitalizado y resulta que ni siquiera tenemos pues para mantener desde luego las reservas de nuestros propios ejércitos. Han sido disminuidos con las progresivas reformas y desde luego ya en realidad conforman desde luego diferentes cuerpos que armonizan lo que es verdaderamente la OTAN, pero desde luego para ahorrar presupuestos de defensa, la mayoría ya de los ejércitos profesionales europeos son más bien piezas que se van acoplando, pero no conforman unidades autónomas. Ahora que desde luego Ucrania pues demanda y es un horno donde todo lo que se lleve allí se quema, por desgracia, un poco en esa guerra, va consumiendo todos los stocks y todo el almacenamiento que se va produciendo. Del mismo modo que en otras ramas un poco de la industria se eliminan los stocks y se mantiene casi un poco el mercado con la producción del presente, la industria militar pues ha caído desde luego en su demanda en un contexto de paz que nunca hemos disfrutado de tanto en este mundo, y desde luego pues se han eliminado muchos de los stocks que se pervivía. Ahora con la guerra de Ucrania de repente nos señala la gran deficiencia que tiene la Unión Europea a nivel de crear desde luego una autonomía de defensa y que no dependamos tanto de una OTAN que desde luego en la cual somos un socio muy minoritario. Esto es muy importante porque además Stoltenberg lo ha dicho claro, ¿no? Ha dicho que esto es una guerra de desgaste y que esa guerra de desgaste es también una guerra logística, y de esta forma Stoltenberg hoy apremiaba a la necesidad de aumentar la munición. La cuestión es cómo lo vamos a hacer, mediante qué acuerdos y sobre todo si para conseguir llegar a esa capacidad de producción, porque como bien señalabas, Ucrania en estos momentos es un horno, está consumiendo toda esa munición y estamos viendo cómo se está consumiendo a un ritmo mucho más elevado que al que se está produciendo esa munición. Mi pregunta es, ¿tenemos que llegar a plantearnos seriamente trasladar ya nuestro modelo productivo a un modelo de economía de guerra para alcanzar
la cuota necesaria de producción que estamos aventurando? Pues es casi la única posibilidad y más además un poco con los procesos que ya se habían ido realizando, un poco de homogenización y de uniformización un poco de los diferentes ejércitos nacionales. Eso sí se había un poco desarrollado, más o menos un poco es una de las peculiaridades que tenía la OTAN y que por lo tanto en esa reducción de los ejércitos la profesionalidad de ellos ahora se armonizaban y se procuraba desde luego homogenizar todo lo que fuera ese plano de armamentos, pero todavía estamos en una fase muy verde de ello y desde luego los británicos, bueno, pues que eran una de las piezas fundamentales, o en ese sentido, están fuera de la Unión Europea y además siempre han tenido una gran autonomía tecnológica en su propio armamento, igual que en otras peculiaridades de ellos. Así que el resto de lo que sería verdaderamente la Unión Europea sí que tenemos que ponernos ahí, un poco en ese sentido, las pilas, no solo por lo de la guerra de Ucrania, sino por nuestra propia defensa y nuestra propia autonomía. O sea, igual que en otros aspectos no podemos tener esas dependencias, también tenemos que lograr una cierta autonomía y desde luego una lucha por estar en la vanguardia tecnológica también, desde luego, en los aspectos defensivos y una mayor complementariedad entre ellos, que muchas veces por el gasto se ha ido abandonando diferentes programas y se ha ido en realidad a una dependencia tecnológica y militar casi exclusivamente de los Estados Unidos. Y ahora lo estamos pagando gravemente todo ello. Esto es muy interesante porque además también tenemos que poner un poco las cosas en contexto y estudiar todos los mensajes. No lo digo porque queramos de alguna forma tomar partido de un lado y de otro. Al final, en una guerra, al final siempre vemos que los más perjudicados son quienes están al frente de la batalla. Al final, lo que todos tenemos en mente es la voluntad de que esto llegue a su fin lo antes posible, pero sí que es cierto que, claro, si hilamos un poquito, vemos como hoy, nos estabas diciendo, ¿no? Como el viejo continente depende tanto de terceros, de la tecnología estadounidense, sin ir más lejos. Sin embargo, hoy a su vez, Josep Borrell hablaba de la dependencia que Rusia tenía en la tecnología europea. Me pregunto hasta qué punto esto es así, porque claro, estamos viendo cómo ahora se está preparando el 10º paquete de sanciones por 11.000 millones que sobre todo va a ir destinado a privar a la economía rusa de tecnología crítica, de bienes industriales. Yo me pregunto, si nosotros tenemos tanta dependencia tecnológica en Estados Unidos, ¿qué dependencia tenía Rusia en nuestra tecnología? Hombre, también tenían una cierta dependencia, pues como nosotros podemos tener, una de nuestras joyas es nuestra armada, es nuestra marina, somos uno de los grandes expertos en la construcción naval, pero desde luego la tecnología de última frontera pues proviene de Estados Unidos, aunque tenemos unas empresas tecnológicas españolas de ingeniería que desde luego tienen la particularidad de saber adaptarla muy bien y mejorar incluso ese mismo tipo de procesos, ¿no? Rusia tiene una gran autonomía y una gran fuerte tradición, desde luego, de una industria nacional propia, pero desde luego esa tecnología de punta bandera, pues bueno, pues ha ido en muchos casos suministrada por muchas de las empresas punteras de ingeniería europeas, ¿no? Y entonces en estos casos un corte un poco en esos ámbitos, desde luego perjudicaría, desde luego, el que pudieran, por ejemplo, en carros de combate, como se ha hablado, que los de última generación pudieran tener unas prestaciones mucho más modernas y mucho más defensivas, ¿no? Saldrían unos elementos bastante más inferiores, ¿no? Por eso se estaba hablando sobre todo de todos sus sistemas electrónicos que en muchos casos pueden depender de países de repente pues como Holanda, en concreto de algunas empresas de ingenierías de ese ámbito, ¿no? Como en los aspectos navales, pues algunas de las empresas líder resulta que son españolas, ¿no? Mientras tanto, también decías en la primera respuesta, cuando hablábamos de cómo se estaba diluyendo un poco el mensaje principal de sentar
a ambas partes a esa mesa de negociaciones, decías, bueno, realmente hasta que no se consigan ciertos objetivos militares que ya apunten a una victoria, en este caso de la parte ucraniana con los aliados occidentales, no vamos a ver, ¿no?, un cambio en esa voluntad por unas negociaciones. Yo me pregunto cuáles serían los principales objetivos militares que están poniendo en foco en estos momentos para considerar que se están acercando a una victoria. Hombre, por parte de Rusia queda clara que es desde luego el dominio territorial que ya tiene, más o menos redondear lo que es esas zonas donde la población ucraniana prorrusa de esos ámbitos, pues siempre han tenido una tendencia, desde luego, a seguir perteneciendo a Rusia, y por lo tanto, bueno, toda esa región del Donbass y el pasillo terrestre que la une a Crimea, los rusos estarían encantados, desde luego, de hacer una negociación y, desde luego, vender, desde luego, como una victoria a su sociedad interior, pues esa agregación, esa anexión de territorios que les permite seguir ejerciendo de potencia regional en el Mar Negro y unir, desde luego, Crimea de una manera ya territorial definitivamente, ¿no? Y además una zona, desde luego, muy rica en las zonas mineras e industrial, que es la parte pues, más desarrollada en ese aspecto de la República Ucraniana. En el aspecto de Ucrania, pues su principal objetivo es la reconstitución, desde luego, de sus antiguas fronteras, que son las que reconocen internacionalmente todo el resto de los países. Pero claro, para eso necesita, desde luego, que los programas de formación que están desarrollando todos los demás países, pues con muchos de su personal militar, pues puedan reincorporarse a sus unidades y con ese nuevo armamento puedan conseguir, desde luego, inflar un poco la moral que necesitan, pues como supieron vender un poco de manera publicitaria, bueno, la retirada rusa de Gerson o la ruptura del frente que permitió pues que recuperasen gran parte del territorio de la zona de Kharkov, ¿no? Y para ellos fue, desde luego, una creencia en que podían ganar y recuperar un poco todo ese territorio. Como vemos, cada uno tiene diferentes objetivos. Los ucranianos dependen exclusivamente de todos los arsenales y de toda la alta tecnología que les pueda proporcionar, desde luego, la Unión Europea y principalmente Estados Unidos, y por parte de Rusia, que ya está embarcada en una economía reorientada a sus objetivos militares, en, desde luego, mantener y sostener las conquistas ya desarrolladas, donde tiene una parte de la población favorable, y a su vez, desde luego, bueno, pues sí, intentar de algún modo pues conseguir un poco ese status quo, ¿no? Como vemos, ambas posiciones de momento pues en realidad van a tener que ser los elementos externos que apoyan a Ucrania y la propia Rusia los que puedan intentar llegar a algún punto de encuentro, ¿no? Por cierto, se ha hablado sobre las sanciones. Josep Borrell ha hablado, se ha referido a ellas como un arsénico, ¿no? Ha dicho, son un veneno de acción lenta, tardan en hacer efecto, pero podemos garantizar que hacen efecto. Esas han sido las palabras que ha trasladado hoy. Llevamos ya con el nuevo paquete de sanciones que se está planificando de cara al 24 de febrero, aniversario de la guerra, llevaríamos ya con ese 10 paquetes de sanciones. Se habla del éxito, del tope aplicado al crudo ruso, también a los refinados de petróleo ruso. ¿Qué balance podemos hacer hasta el momento de las sanciones aplicadas, no solo por parte de Europa, sino también por parte de otros aliados occidentales? Hombre, intentan ahogar por todos los medios un poco las salidas que puede tener la economía rusa, porque que desde luego es el motor de todo ese proceso de industrialización y de alimento para el ejército ruso. No obstante, Rusia siempre ha podido, de momento, desde luego, encontrar nuevos mercados y aunque haya tenido pérdidas, desde luego, de beneficios económicos, como en la venta energética, desde luego los ingresos los ha conseguido mantener por la subida de los precios, pero principalmente con la salvedad y con esos contratos a largo plazo, o tanto con la República Popular China, o principalmente con el aumento, desde luego, generoso de mercado que ha tenido en India, que de repente se han encontrado con el negocio del siglo debido a su gran estructura de refinerías que están adaptadas
para poder, desde luego, transformar el petróleo de tipo ruso que les llega a ellos y que pueden ya venderlo filtrado a los propios europeos, pero podemos decir con la etiqueta de procedencia de la República India, ¿no? Entonces, esas sanciones, esos recortes tienen sus efectos, pero también hay que tener en cuenta, bueno, las repercusiones y el que no se pueden en muchos casos aplicar igual al 100%, como vemos, por nuestra dependencia del diésel, aunque cada vez, como vemos, hay medidas que intentan reducir esa presencia, o incluso del propio uranio de las centrales nucleares, que mayoritariamente pues, proceden del este y que habría que buscarlos en otras regiones, ¿no? Pues nos quedamos con ese análisis, como siempre, José Luis Orella. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente. Nosotros nos quedamos con estas claves.